que más que una predicación, más que un mensaje, yo quiero que esta noche hacerlo un poco diferente, ¿cierto? Y tener una charla. Yo quiero que tengamos una charla. Yo no quiero que esta noche me deje predicando solo. Yo quiero que esta noche lo hagamos juntos, ¿cierto? Así que yo voy a hacer preguntas y usted puede contestar sin ningún lío. Es una charla todo enfocado a nuestra vida cristiana. Amén. Así que el tema de esta noche es el rol del hombre en el hogar. Amén. El rol del hombre en el hogar. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Mira esa frasecita que está ahí resaltada que dice: y el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Mire, por este versículo, nosotros los cristianos hemos estado estigmatizados desde hace mucho tiempo de que somos machistas, ¿cierto? De que para nosotros la mujer es inferior que nosotros los hombres, pues para nosotros los cristianos, ¿cierto? Y yo creo que ese estigma está puesto en la vida secular porque no hemos sabido expresar o no hemos sabido contar bien esto, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Yo quiero que ustedes vean qué se entiende por ser cabeza de hogar. ¿Qué se entiende? Sin leer, tramposos. Amén. Responsable. Ejemplo. Amén. ¿Quién más? Listo. ¿Qué se entiende por ser la cabeza del hogar? Así es, lo tiene claro Cristian. Listo. Bueno, la definición exacta, y pues estas no son mis palabras, la definición fui y la busqué en internet, no les voy a decir mentiras, dice: persona responsable, lo que dijeron ahorita, que se preocupa por el bienestar físico y espiritual de la esposa y de los hijos, ¿cierto? Es un hogar como el hogar que se cree que hay, pero en un hogar pueden haber sobrinos, primos, ¿cierto? Nietos, dedicándoles el tiempo y la atención que necesitan, tanto individualmente como en conjunto, y anteponiendo siempre las necesidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? De los demás familiares, de ese núcleo familiar, a las de la cabeza del hogar, ¿cierto? Buena definición, bonita, ¿cierto? Mire, cuando dice dedicándoles el tiempo y la atención que necesitan, tanto individualmente como en conjunto, quiere decir que todos nuestros familiares no tienen las mismas necesidades, ¿cierto? Con mi esposa yo tengo unas necesidades diferentes, con mi hijo varón yo tengo unas necesidades diferentes, que son unas obligaciones que son, no sé, jugar fútbol, jugar play. Con mi hija yo tengo unas necesidades, unas obligaciones diferentes, que es jugar a, no sé, muñequito, a las Barbies. Yo juego a las Barbies yo creo que casi todos los días, a que soy la profe y ella es la niña, ¿cierto? Entonces con todos los miembros de nuestro hogar tenemos unas obligaciones diferentes. Primera de Corintios 10:24 dice: Primera de Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien, sino
el de todos. Amén. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Amén. Ahí la Biblia nos está aclarando esta definición. Y Filipenses 2:4. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces nos damos cuenta que esta definición de cabeza de hogar ya no va siendo tan machista, ¿cierto? Que ya nos estamos ya estamos dejando de ser como dejando de poner en segundo plano a la mujer, a los hijos, sino que ya la estamos teniendo acá arriba, a la mujer, a la esposa, a los hijos y a los familiares, y estamos nosotros por debajo. La siguiente diapositiva dice: ¿qué se entiende por ser cabeza de hogar? ¿Cuál creen ustedes que de esas dos imágenes que hace la definición de cabeza de hogar? La derecha de ustedes, la izquierda de nosotros, ¿cierto? La de la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se atreve? Así es. El hermano Julio dijo que es porque está protegiendo. Amén. ¿Y por qué la izquierda de ustedes no es una definición de cabeza de hogar? ¿Por qué? Sí, también se puede entender eso. Está ordenando, está señalando, está juzgando. Amén. Listo, entonces vamos claros hasta acá. Ser cabeza de hogar no significa, no es, eso es lo antónimo a la definición que vimos ahorita, ¿cierto? Prepotente. ¿Qué es ser prepotente? Qué pena con ustedes. ¿Ser qué? Posesivo. ¿Qué más? Peso superior. También. Sí, así es. Entonces una persona prepotente es una persona que dice: aquí se hace lo que yo diga. Aquí se come frijoles hoy porque yo digo que frijoles. Y si a usted no le gustan los frijoles, de malas, ahí me perdonan, ¿cierto? Problema suyo. Aquí se come, no sé, algo que no me guste, aguacate. Problema, a mí no me gusta el aguacate, hermano, nunca me ha gustado. Y pues no, realmente nunca me obligaron a comer aguacate, ¿cierto? Pero si mi mamá hubiera llegado un día: aquí se come aguacate sí o sí, ¿yo qué hubiera hecho, hermano? Bueno, entonces la prepotencia es abuso de autoridad. Otro antónimo de ser cabeza de hogar es no tener en cuenta la opinión de los demás. No tener en cuenta la opinión de tu esposa y de tus hijos. Pues no de niños, no de tus hijos como ella, como Sophie, ¿cierto? Que todavía no tiene una opinión objetiva, pero sí hijos grandes que pueden tener opinión. No tener en cuenta la opinión y pasar por encima de ellos es grave, hermano. Es grave. Y a mí algún día me pasó y no tuve en cuenta una opinión de mi esposa y me metí en algo. Y me fue mal, hermano, pero mal. Y de ahí en adelante yo aprendí a que yo siempre tenía que ver la opinión de mi esposa porque si no me iba a ir como mal, hermano. Y yo cada vez que iba a tomar una decisión pues algo trascendental, pues no que me como, ¿cierto? Pero una decisión fuerte en mi casa,
yo le pregunto a mi esposa y tengo muy en cuenta su opinión. Desde eso yo digo que me lo enseñó Dios porque ese día lo sentí, ese día sentí que me había ido de cabezas por un lugar y así no era. Y ella estaba en contra, ¿cierto? Otro punto, creer que la cabeza del hogar, que las demás personas del hogar nos deben respeto, sí o sí. Usted me tiene que respetar, sí o sí, ¿cierto? Y por ahí una frase muy célebre que dice, el respeto que se gana, ¿cierto? El respeto se gana, no es que yo sea merecedor de respeto. Si yo le falto a usted el respeto, pues tengo que estar dispuesto a que usted me falte el respeto a mí. Entonces, me quiero quedar acá en esta parte del respeto. ¿Cómo hacer para que nosotros, la cabeza del hogar, ¿quién es la cabeza del hogar? Los hombres, ¿cierto? Pero ya nos damos cuenta, ahí vamos dándonos cuenta que ya no es una definición tan machista. Nos vamos dando cuenta que es una definición donde nosotros, la cabeza del hogar, estamos expuestos para servir todo el tiempo, en todo lugar, ¿cierto? En todas las etapas de la vida. Cuando tenemos los hijos pequeños, cuando ya están adolescentes, cuando están grandes, cuando nuestra esposa está bien, cuando está enferma, ¿cierto? Cuando trabaja, cuando no trabaja. Entonces me quiero quedar en la parte del respeto. Amén. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Y cómo se gana el respeto? Son 2 puntos. El primero, sí, ¿qué más? El respeto en nuestro hogar tiene 2 ítems fundamentales. Y el primero es amando a nuestra esposa. Ahí está. Amando a nuestra esposa. ¿Cierto? Ay, hermano Juan Pablo, yo no tengo esposo, yo soy sola, tengo hijos. Pues ya ahorita va para usted el ítem que le corresponde. Así es, que somos uno solo, como dice la Biblia. Entonces, en Efesios 5:33 dice, esta versión es la lenguaje actual, me gustó mucho porque habla muy claro, habla muy en lenguaje de como hablamos hoy en día y expresaba exactamente, textualmente lo que yo quería expresarles, ¿cierto? Por eso puse el lenguaje actual y dice, en todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. ¿Y qué pasa si la trata como, si la cuida, la trata como si fuera él mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ganar? Respeto. ¿Cierto? Entonces mire que aquí llega la canción se me olvidó, de Zacarías, creo que se llama él, que al reino de Dios todo es distinto, ¿cierto? Se sube bajando, se gana perdiendo y todo lo que sea así. ¿Cierto? Entonces, tenemos que amar a nuestras esposas. Hermano Juan Pablo, yo no tengo esposa. O hermano Juan Pablo, yo no tengo esposo, entonces no tengo quien me ame, entonces ese ítem en mi casa no va. ¿Cierto? Le tengo el segundo ítem que sea usted sola o solo, el segundo ítem sí lo va a tener, ¿cierto? Y es sin provocar a nuestros hijos, ¿cierto? Ah, yo no tengo hijos, pues usted no es una familia, usted tiene que ir donde su papá y su mamá, ¿cierto? Entonces, el segundo ítem es sin provocar a nuestros hijos. Efesios 6:4 dice, y ustedes, padres, no hagan enojar
a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. ¿Y qué son enseñanzas cristianas? ¿Qué significa esa palabra cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Y Cristo qué es? ¿Cristo qué es? La palabra exacta para definir a Cristo. Sí, pero hay más. Hay una que en el Nuevo Testamento se menciona como el mayor de estos. ¿Cuál es? El amor. Cristo es amor, sencillo. Cambiamos la palabra cristiana por amor. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas de amor. Que entonces no le puedo pegar. No, sí, pues eso ya es cosa de cada familia, ¿cierto? A mi hija, pues aquí entre nosotros, yo no le pego, hermano, porque yo le pegué, pero mi esposa sí le pega. Y si está muy grosera, 2 palmaditas. Y que los van a, ¿cómo es que se dice? Los van a denunciar, que van a quedar con traumas. Traumas, hermano, yo hubiera quedado pero traumado. No, yo estaría en una clínica de reposo, hermano. A mí me pegaban por sospecha. De verdad, yo soy muy calladito, hermano, pero yo fui plaga. Yo me volaba del culto. Y a la vuelta de la iglesia había una cosa de plays. En esa época que estaban todos esos plays que los alquilaban. Y yo me volaba con él y con el hermanito de Camila, con Snyder. Yo me volaba a jugar play, hermano. Y uno jugando, cuando menos pensaba era que mi mamá encima. Y para el culto otra vez, ¿cierto? Y llegamos a la casa. Ahí estaban, 4 o 5 juguetazos, hermano. ¿Cierto? ¿Pero qué? Pero me daba los juguetazos y después me decía, yo te pegué por esto, con amor. ¿Sí o no? Entonces, mira estos 2 ítems tan importantes que tiene que tener una cabeza del hogar para ganarse el respeto en su hogar. El primero, ¿cuál es? ¿Cuál es el primero? Ajá, amar a la esposa. Sí, ya se les olvidó. No. Amar a la esposa. Y el segundo, no provocar a nuestros hijos. Y si los reprendemos, repréndalo con amor, hermano. Amén. Vamos a pasar a la siguiente. Miren, la cabeza del hogar es proveedora. Y esa palabra proveedora la utilizamos muy para temas materiales, ¿cierto? Pero esa palabra no es solamente para temas materiales. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 5:8, quien no cuida, esa es la lenguaje actual, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Cabezas del hogar. Mire esto, o sea, usted puede estar acá adorando a Dios, usted puede estar acá metido día y noche, usted puede estar aquí, no sé, todo el tiempo. Pero si usted no provee para su casa, para su hogar, la versión Reina Valera que usted tiene ahí, creo que dice es como quien ha negado la fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Mire eso tan importante. Y lo que les dije ahorita, la persona, cabeza de hogar, no solamente tiene que proveer mercado, no solamente tiene que proveer techo, no solamente tiene que proveer vivienda. La persona cristiana, cabeza de hogar, tiene que proveer palabra. Amén. Vamos a ver lo que tiene que proveer una persona cristiana. Alimento. Bien. Abrigo. ¿Qué es el abrigo? La ropa, ¿cierto? Está como... una vez me contaron una historia de una pareja que estaban ahorrando para comprarse yo no sé qué cosa, y el esposo le cogía todo el sueldo a la muchacha, pues a la esposa, y le daba solamente 100,000 para los pasajes. Y en enero compraban 5 jeans y 5 camisetas, y eso le tenía que dar que todo el año. Le daba la dotación prácticamente. ¿Se cree que eso es una cabeza de hogar? Entonces, bueno, sigamos. Abrigo, techo, educación y recreo. Se me dice, ay, recreo, hermano, y ¿cómo que recreo? Hermano, simplemente jugar con su hijo. A lo que a ellos les gusta jugar, a la pelota, eso es recreo. Es que el consumismo nos ha traído una idea de recreo muy diferente. Y el recreo es en las playas de las Islas Canarias, sentado, tomándose un jugo de mango, ¿sí o no? El recreo, no, ese es el capitalismo, el consumismo, eso es lo que nos ha traído, hermano. El recreo es jugar con su hijo al parqués, el recreo es jugar con su hijo a la pelota, el recreo es jugar con su hijo o su hija a, no sé, mi hija le encanta jugar a que ella es la niña y yo soy el profe. Eso es el recreo. Ya que usted tiene modo de hacer algo más, hágalo. Pero el recreo inicialmente es eso, algo sencillo, hermano. ¿Cierto? Educación. Y aquí yo me quiero quedar en la educación, porque tenemos 2 tipos de educación. Educación secular, que es lo que ellos van a hacer al colegio, y nuestra educación cristiana, o yo lo llamaría más bien nuestra escala de valores cristianos. Amén. Que es lo que nosotros como padres le inculcamos a nuestros hijos, nuestros primitos, sobrinos, nietos, ¿cierto? Entonces que pasemos a la siguiente. Educación. Entonces, como les decía, hay 2 tipos de educación, ¿cierto? Nuestra educación secular y nuestra educación cristiana. Mire, Proverbios 17:25 dice, cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio, ¿cierto? Mire, uno desde pequeño, uno cuando tiene los hijos y los ve pequeños, uno sabe cuáles son, cómo son, ¿cierto? Uno ya sabe cuál va a ser el carácter que va a tener. Mi hija se trata de enojar cuando no le dan algo, ¿cierto? Y yo sé que eso es lo que yo tengo que ayudarle a mejorar, ¿cierto? Y entonces cuando yo tengo un hijo y veo su primer rabieta porque no le quise dar algo, yo no lo puedo encender a correazo, ¿cierto? Chiquito hay que instruirlo cuando está pequeños. Entonces hay que empezar a hablarles. Ay, mi amor, mire, las rabietas no se pueden hacer. Uno no puede tener todo lo que tiene en la vida, lo que quiere en la vida, porque es imposible, ¿cierto? Porque siempre va a haber un niño que va a tener más que usted, siempre. Siempre va a haber un niño que va a tener más que usted.
Y por eso, y si no corregimos eso desde pequeños, por eso es que llegan a grandes, tienen 15, 16 años y están que es que frustrados y están ansiosos. Y esa frustración y esa ansiedad es porque no tienen lo que quisieran tener. Yo he visto niños tristes porque no tienen el Play 5 que vale 4 millones de pesos. ¿Cierto? Y tristes, aburridos que porque en diciembre, el diciembre pasado no les llegó el Play 5. Y esos niños ese día se acostaron tristes, aburridos, decepcionados, frustrados. ¿Estamos cometiendo un error como sociedad? ¿Sí o no? Entonces, desde chiquitos hay que decirles, ir mirando cuál es el problema que ellos tienen, ¿cierto? La mía, si no le doy algo que ella quiere, se enoja y le pega y hace así, ¿cierto? Y al principio se enojaba y hacía así fuerte y le pegaba al piso. Ya le pega al piso, pero como al escondido mío. ¿Cierto? Ya va como mejorando. Y ahí es donde tenemos que ir trabajando. Proverbios 19:18 dice, corrige tu hijo, justamente lo que les estaba diciendo, antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Amén. Entonces hablamos ya de esa educación que podemos imprimir como padres, pero también está nuestra educación secular y es muy importante. Y hace parte también de la escala de valores cristianos. Nuestros hijos, y como cabezas de hogar no podemos permitir que nuestros hijos tiren basura al piso. O sea, es un ejemplo. No podemos permitir que nuestros hijos tiren basura al piso. O sea, eso es básico. Esos son, si permitimos que eso pase, es que estamos dando un ejemplo mal. ¿Sí o no? Un día venía yo, mi hija se enfermó como a más de las 11 de la noche y fuimos a urgencias. Y bueno, salimos de urgencias como a las 3 de la mañana. Estábamos en la Clínica Las Américas. Y eso fue hace por ahí 20 días. Y veníamos en el carro y había un semáforo de la 70 con la 30 a las 3 de la mañana y yo me pasé el semáforo en rojo. La verdad, pues a esa hora usted sabe que a uno le da miedo parar en un semáforo porque lo atracan, porque eso es totalmente vacío, no hay nadie. Yo me pasé el semáforo en rojo, pues con mucha precaución. Cuando yo me pasé el semáforo en rojo, ¿ustedes saben quién fue la primera que me regañó? Y me dijo, ¿por qué te lo pasaste en rojo? Mi hija. Y eso es como una bobadita, ¿cierto? Pero yo me sentí orgulloso. Yo me sentí orgulloso y dije, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. ¿Sí o no? No sé si a usted le ha pasado algo así, que usted la embarra en algún momento con cualquier cosa que usted le ha dicho que no se puede hacer y la primera que está ahí es ella o ellos. ¿Sí o no? ¿Y a qué quiero llegar con eso? Que nuestro ejemplo como cabezas de hogar es fundamental. Fundamental. Para nuestra esposa, para nuestros hijos, para los vecinos, increíblemente, para los compañeros de trabajo, nuestros hijos y nuestras esposas son una fiel copia de nosotros cuando están en el trabajo y cuando están en la escuela, en la universidad, en donde estén. Nuestro ejemplo es fundamental. Entonces quiero volver al principio, cuando les había dicho, ese texto suena un poco machista, ¿cierto? Y lo siguen viendo igual de machista. Lo siguen viendo igual de machista.
para nada, no es para nada machista. Nosotros, como cabezas de hogar, estamos poniendo a nuestra esposa, a nuestros hijos, por encima de nosotros. Como dijo Jesús, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cierto? Nosotros toda la vida, como cabezas de hogar, le vamos a servir a nuestros hijos y a nuestra esposa. Así que esta noche con esta charla, yo lo que quiero es que usted se pregunte, ¿estoy haciendo bien mi tarea como cabeza de hogar o no? ¿Qué me falta para ser la cabeza de mi hogar? Cuando vimos los antónimos, hacer una cabeza de hogar, ¿qué tengo? Soy un poco intolerante. ¿Será que mi palabra vale más que la de los demás? ¿Será que no escucho la opinión de mi esposa, de mis hijos? ¿Será que es una persona un poco testaruda? ¿Será que perdí el respeto y el rol como cabeza del hogar? Pero si usted lo perdió, esta noche ya tiene las herramientas para que vaya y tome ese lugar nuevamente. Ame a su esposa y no lleve sus hijos a ira, no los provoque a ira y corríjalos con amor. La siguiente diapositiva habla, es Efesios 5, 21, no sé cómo si lo podemos poner ahí. Efesios 5, 21 dice, mire, eso es el apóstol Pablo que está haciendo una semejanza del amor de Dios, que es el mismo que tiene que tener la cabeza del hogar por su familia. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Siguiente, hasta el 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Pero ya sabemos que cuando veamos una frase que diga que las casadas estén sujetas a sus maridos, no es un tema machista. Por el contrario, ¿cierto? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, cuando Jesús andaba con los discípulos, Jesús lo sabía todo, absolutamente todo. Podía ser, yo creo que la persona más prepotente que pudo haber pasado por este mundo, yo creo que podría haber sido Jesús, ¿cierto? Lo sabía todo, era el dueño de todo, absolutamente todo. Si alguien hablaba de física, química, matemáticas, él lo sabía. ¿Sí o no? Si alguien hablaba de ingeniería, no sé, de lo que fuera, él lo sabía. Mire, y podríamos decir que esa convivencia de Jesús con los apóstoles es muy parecida a esto. ¿Sabe por qué? Porque nunca se vio una acción de prepotencia de Jesús hacia los apóstoles, pudiéndolo hacer. Todo fue con amor, con respeto, escuchaba, respetaba la opinión de los demás. Y ahora tengo una pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes?
¿Quiénes somos nosotros para que en nuestra casa nos las demos de sabelotodos, de prepotentes, de hablar fuerte, de no escuchar? ¿Quiénes somos? O sea, no tenemos cómo. Si Él mismo fue la persona más prudente, callada, amorosa, sabiéndolo todo, siendo Dios, ahora nosotros, que tenemos que rendirle cuentas a Él, porque no lo somos. ¿Cierto? Así que esta noche yo quiero que usted plantee su vida como cabeza de hogar. Se replantee. Si usted no tiene nada que mejorar, excelente. Gracias a Dios. Y si usted tiene algo que mejorar, ya sabe que tiene que mejorar. Trate de mejorarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos cabezas de hogar, que amamos a nuestras esposas y estamos con nuestros hijos sin disciplinarlos en ira, ¿sabe qué estamos construyendo? Un camino al cielo. Un camino al cielo para nosotros y para ellos. Cuando el carcelero le dijo, cuando Dios le dijo, el carcelero, la promesa que le dieron al carcelero es: tú y tu casa serán salvos. Esa promesa, hermano, no es para nosotros. No se pegue esa promesa. Esa promesa fue solamente para el carcelero. ¿Sabe por qué? Porque entonces, ¿dónde están los hijos de las hermanas que los mataron y se fueron sin Dios? ¿Dónde están los familiares de las personas convertidas que se fueron sin Dios? ¿Cierto? Esa promesa solamente fue para el carcelero. Pero usted y yo tenemos que construir esa promesa también. No es que no la podamos alcanzar, sí la podemos alcanzar. Sí la podemos alcanzar. Pero esa promesa no fue para David. Esa promesa no fue para la hermana Janet. Esa promesa no fue para José Manuel. Fue solamente para el carcelero. Pero si usted y yo queremos alcanzar una promesa como esa, tenemos que construirla. ¿Cómo se construye la promesa? Con esos dos principios básicos. Ame a su esposa y no provoque a sus hijos a ira. Guíelos con amor. Con amor. Una canción muy bonita de un cantante cristiano que ya falleció, que dice: tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. ¿Cierto? Nuestro Dios es totalmente amoroso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no ser amorosos? ¿Quiénes? No somos nada. Así que esta noche yo creo que usted se ponga en sus pies y le diga: Señor, esta noche entrego mi liderato en mi casa. Señor, esta noche te entrego la forma como estoy liderando, la forma como encabezo mi hogar. Señor, esta noche te entrego cada una de aquellas cosas que he hecho en ira, cada una de aquellas cosas en las que he fallado, a ti, a mis hijos, a mi esposa, a mis primos, a mis sobrinos, a mis nietos. Señor, perdóname, y que ellos puedan perdonarme, Padre, en tu santo nombre, porque es con amor que se llega a tu presencia. El evangelio que Cristo predicó es solo amor, solo amor. ¿Quiénes somos nosotros para destruir ese amor? Amén. Así que
sigamos construyendo nuestro hogar, sigamos guiando nuestro hogar bajo los principios cristianos, no bajo nuestros principios, sino los principios de nuestro Dios. En tu nombre, Señor Jesús, esta noche, Padre, hemos predicado. En tu santo nombre, Jesús, esta noche hemos estado aquí dispuestos, Padre, a escuchar tu palabra, Señor. Esta noche, Padre, hemos venido ante ti, Señor, porque queremos perfeccionarnos para tu plan, Señor. ¿Y cuál es tu plan? El plan de la salvación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.